Nunca imaginé que el golpe más cruel que recibiría en mi vejez no vendría de la enfermedad ni del olvido, sino del fuego. Aquel fuego que devoró sin piedad las fotografías de mi esposa Elena, la mujer que fue mi compañera de vida, mi refugio y mi razón de ser. Cuando vi los restos calcinados en el suelo del patio, sentí que mi corazón ardía con ellas. Mi nuera, con una frialdad escalofriante, me dijo que esas fotos eran basura vieja, recuerdos que estorbaban. Es tiempo de dejar el pasado atrás. «Don Ricardo», susurró con una sonrisa venenosa, mientras las cenizas aún flotaban en el aire. No eran papeles, eran mi vida, mis recuerdos, mi Elena. Y ese día, con las manos temblorosas recogiendo los fragmentos ennegrecidos, juré que su crueldad no quedaría impune. El silencio de mi hijo a su lado fue aún más doloroso. No levantó la voz, no me defendió, no se atrevió a enfrentar a la mujer que lo había convertido en su sombra. Ese silencio fue otra hoguera que consumió lo poco que quedaba de mi paciencia. Y mientras me quedaba allí, de pie, con la mirada fija en las cenizas, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Elena no estaba para defenderse, y esas fotos eran lo único que mantenía viva su memoria en esta casa. Fotos de nuestra boda, de los cumpleaños de David, de las tardes en que ella, con su delantal manchado de harina, me sonreía en la cocina. Todo reducido a cenizas por capricho de una mujer que nunca entendió lo que significa amar de verdad. Ese fuego no solo destruyó papel, destruyó la máscara de paciencia que yo había llevado durante años. Desde ese día, cada respiración mía estuvo marcada por una promesa. Sofía pagaría por lo que hizo. No porque me robara objetos, sino porque intentó borrar la memoria de la única mujer que amé. Y yo, aunque viejo, aunque cansado, aún guardaba un secreto que ella jamás imaginó. Un secreto capaz de transformar sus sonrisas arrogantes en gritos de desesperación. Quiero que tú, que me escuchas, entiendas la magnitud de lo que hicieron. No se trató solo de quemar unas fotos, se trató de arrancar de raíz los recuerdos que mantenían viva a mi esposa en este hogar. Y dime, ¿qué harías tú si alguien quemara las memorias de la persona que más has amado? ¿Te quedarías en silencio? ¿Te resignarías? Yo no pude, yo no quise. Esa hoguera encendió también en mí una llama de justicia que no se apagaría hasta verlos caer. Las horas posteriores a aquel incendio fueron un suplicio silencioso. Caminaba por la casa como un fantasma, viendo espacios vacíos en las paredes donde antes colgaban fotos enmarcadas. Nuestra boda en 1980, la primera comunión de David, un retrato de Elena con flores en el cabello. Cada espacio vacío era un puñal. Intenté hablar con mi hijo esa noche, esperando al menos un destello de arrepentimiento. Pero él, con la mirada clavada en el suelo, murmuró: «Papá, Sofía solo quiere lo mejor para la casa. Tienes que entenderlo». «¿Lo mejor para la casa?», repetí con un nudo en la garganta. Lo que Sofía había destruido no era decoración, eran raíces, eran los cimientos de nuestra historia. La cobardía de mi hijo me dolió más que el fuego mismo, y ahí comprendí que ya no tenía un aliado bajo mi techo, sino dos verdugos. Mientras tanto, Sofía seguía con su plan de modernización. Hablaba de tirar muebles, de cambiar las cortinas, de reemplazar cada rincón que oliera a Elena, y cada palabra suya era gasolina sobre el fuego que ardía en mi pecho. Aquel incendio fue solo el comienzo de una guerra en mi propia casa, una guerra que ella creía ganada, pero que apenas empezaba. El recuerdo de Elena se convirtió en mi refugio y mi motor. Por las noches me sentaba en el sillón con el álbum que logré salvar, repasando una y otra vez las páginas intactas, sus ojos marrones, su sonrisa franca, sus manos sosteniendo a David de niño.
Ese álbum era ahora un tesoro más valioso que cualquier fortuna, y mientras lo contemplaba, empecé a trazar un plan. No podía permitir que la memoria de mi esposa desapareciera bajo las cenizas de la indiferencia. Tenía que defenderla, incluso después de muerta. A los ojos de Sofía, yo era un anciano acabado, fácil de manipular. Pero detrás de mi silencio se escondía un hombre que había sobrevivido a mucho más que a su desprecio. Había sobrevivido a la pobreza, a la enfermedad, a la pérdida más dolorosa. Y en todas esas batallas aprendí una lección. Nunca subestimes a alguien que ya lo perdió todo, porque cuando no tienes nada, no temes a nada. Esa fue la fuerza que empezó a levantarse en mí, lenta pero imparable. Quiero que lo entiendas bien. Ese fuego no solo consumió fotos, consumió mi paciencia, mis miedos y mis dudas. Me obligó a despertar del letargo en que había caído desde la muerte de Elena. Y aunque mi hijo se había convertido en un extraño y mi nuera en mi enemiga, yo aún tenía un as bajo la manga. Ellos no lo sabían, pero en mi aparente debilidad había una fortaleza que había cultivado en secreto durante décadas, y ahora más que nunca estaba dispuesto a usarla, porque a veces la vida te arrincona, te quita todo lo que amas, solo para recordarte que todavía puedes luchar. Y yo iba a luchar, por Elena, por su memoria, y por cada recuerdo que Sofía quiso reducir a cenizas. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla cuidadosamente orquestada por Sofía. Cada rincón de la casa era un recordatorio de su desprecio hacia mi historia. Don Ricardo, esas cortinas ya pasaron de moda, decía, mientras arrancaba con sus propias manos la tela que Elena había cosido con paciencia. Ese sillón está viejo, debería ir a la basura, insistía, apuntando al asiento donde había leído cuentos a David cuando era un niño. No era remodelación, era demolición emocional. El silencio de mi hijo, siempre a su lado, era un martillazo más. Yo lo miraba, buscando aunque fuera un gesto de compasión, pero solo veía su cabeza agachada, incapaz de desafiar a su esposa. Era como si hubiera olvidado quién lo había criado, quién había trabajado día y noche para darle una vida mejor. Esa indiferencia dolía más que los insultos de Sofía. Cada tarde me refugiaba en el pequeño taller del patio, el único lugar que aún me pertenecía por completo. Allí, entre el olor a cuero y pegamento, sentía que Elena aún estaba conmigo. Susurraba su nombre en voz baja, como una oración, y allí, entre martillos y agujas, empecé a planear la forma de defender lo único que me quedaba, mi dignidad. La crueldad de Sofía alcanzó un nuevo límite una tarde de domingo. Llegué a la sala y encontré una caja llena de pertenencias de Elena. Cartas, pañuelos, pequeños adornos que ella coleccionaba. «Esto estorba», dijo Sofía con frialdad, y ordenó a un trabajador que se lo llevara al basurero. Corrí y lo detuve con las manos temblorosas, rescatando lo que pude. «No son cosas, Sofía, son recuerdos», le grité con la voz quebrada. Ella me miró con burla y respondió: «Los recuerdos no pagan cuentas, don Ricardo. Mejor acostúmbrese al presente». Ese momento fue como otra hoguera en mi alma. Ya no había respeto, ni siquiera el disfraz de cortesía. Solo quedaba la guerra abierta. Esa noche recé, no con palabras dulces, sino con la furia de alguien que clama justicia. «Elena, dame fuerzas, no permitas que tu memoria se apague en esta casa». Al cerrar los ojos, sentí algo distinto, no solo dolor, sino una claridad que me obligaba a actuar. No podía esperar más. El plan que llevaba años en silencio, aquel secreto que guardaba bajo llave, tenía que salir a la luz, porque Sofía había declarado la guerra y yo ya no estaba dispuesto a perder. Tú que me escuchas,
Quizá pienses que son solo objetos, fotos o recuerdos. Pero cuando pierdes al amor de tu vida, cada detalle es un pedazo de ella que se queda contigo. Y cuando alguien destruye esos pedazos, no solo te arrebata objetos, intenta matarte en vida. Eso fue lo que Sofía hizo conmigo. Pero se equivocó en una cosa. Creyó que me quedaría de brazos cruzados. No sabía que en mi silencio se escondía un hombre con la fuerza de toda una vida de lucha. No sabía que el fuego que encendió en mi patio también encendió una llama en mi corazón, una llama que pronto, muy pronto, la consumiría a ella. El secreto que Sofía ignoraba había nacido mucho antes de que ella apareciera en nuestras vidas. Mientras el barrio me veía como un simple zapatero, mis noches eran distintas. Durante décadas había leído periódicos financieros a escondidas, había estudiado números como otros estudian oraciones, y con paciencia construí un patrimonio silencioso. Inversiones en empresas que crecieron con Monterrey, ahorros que nunca mostré ni siquiera a David, porque quería que entendiera el valor del trabajo, no el de la herencia fácil. Ese secreto era mi verdadera fortaleza, un imperio invisible guardado en carpetas y estados de cuenta que permanecían escondidos en una maleta de cuero en el taller. Sofía me veía como un estorbo, un anciano que ocupaba espacio, pero no tenía idea de que estaba enfrentándose a alguien que podía poner su mundo de cabeza con una sola firma. Ese recuerdo me devolvía la calma cada vez que la rabia amenazaba con consumir mi razón. Mientras ellos creían que me habían reducido a cenizas junto a las fotos de Elena, yo sabía que aún tenía el poder de encender un incendio mucho más grande, uno que haría temblar no solo sus ambiciones, sino también la falsa seguridad con la que me menospreciaban. Los días transcurrían con la misma rutina. Sofía arrancando recuerdos, David callando y yo aparentando debilidad. Pero en silencio comenzaba a preparar el terreno. Contacté a un viejo amigo, Matías, un abogado al que había ayudado en su juventud cuando vino al taller con zapatos rotos y sin un peso en el bolsillo. Ahora era un tiburón en los tribunales, respetado y temido. Le llamé una noche y solo le dije: «Necesito que vengas». No para arreglar zapatos, sino para arreglar mi vida. Él no dudó. «Voy mañana mismo, don Ricardo». Esa llamada fue la chispa que marcó el inicio de mi contraataque. Cuando Matías llegó, observó la situación con ojos clínicos. Caminó por la casa, escuchó mi relato y revisó la carpeta con mis documentos. Su expresión cambió de escepticismo a sorpresa, y de sorpresa a determinación. «Don Ricardo, con lo que tiene aquí, no solo podemos recuperar su casa, podemos destruir legalmente a quienes intentaron despojarlo». Esas palabras fueron un bálsamo. Por primera vez desde la hoguera de las fotos, sentí que la balanza volvía a inclinarse a mi favor. Sofía había jugado con fuego, pero no imaginaba que yo guardaba un incendio aún más poderoso. Quiero que tú lo entiendas. La venganza no nació solo de la rabia, sino del amor. Amor a Elena, amor a la memoria que intentaron borrar. Y ese amor me dio fuerzas para levantarme, para dejar de ser la víctima y convertirme en el verdugo de quienes me habían humillado. Sofía y David pensaron que me habían enterrado bajo las cenizas, pero lo único que hicieron fue despertar a un hombre que nunca dejó de luchar. Y ahora, con la ayuda de Matías y el poder de mi secreto, estaba listo para encender una llama que no podrían apagar. Una llama que no solo iluminaría la memoria de mi esposa, sino que también marcaría el principio del fin para ellos. La primera jugada de Matías fue rápida y devastadora. Presentó una orden judicial que congelaba cualquier intento de Sofía por disponer de la casa y exigía revisar la validez de los documentos que ella y David habían manipulado. Cuando los oficiales tocaron la puerta con la orden en mano, Sofía perdió
por primera vez, el control de su semblante. Aquella mujer que siempre hablaba con voz firme y sonrisa altanera se quedó pálida, balbuceando excusas torpes. «Esto es un error», insistía, mientras el agente leía en voz alta que la propiedad debía ser restituida de inmediato a mi nombre. Yo, de pie junto a Matías, recuperaba con cada palabra algo que me habían arrebatado: dignidad. David, en cambio, parecía un niño atrapado con la mano en el frasco de galletas, incapaz de sostener mi mirada. Ese día, al cruzar nuevamente el umbral de mi casa, con la frente en alto, sentí que no solo recuperaba ladrillos y paredes, sino también el derecho a honrar a Elena en cada rincón que Sofía quiso borrar. La confrontación directa llegó en la sala de la casa, frente a todos. Matías extendió sobre la mesa los documentos que probaban mi verdadero patrimonio. Sofía intentó reír, como si fuera un chiste, pero sus manos temblaban al sostener los papeles. David murmuró: «No es posible». Y yo, por primera vez en mucho tiempo, hablé con voz firme. «Lo posible, hijo, es que ustedes intentaron despojar a un hombre al que no conocían de verdad. Creyeron que podían borrar mi vida como borraron las fotos de Elena. Se equivocaron». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Sofía trató de recomponerse, lanzando su veneno habitual. «Todo esto lo hacemos por su bien, don Ricardo. Usted ya no puede vivir solo». Matías sonrió con sarcasmo y replicó: «¿Por su bien o por el dinero que querían controlar? Porque aquí hay pruebas suficientes para demostrar que intentaron un fraude y un despojo agravado. Y créame, señora, eso se paga caro». Sofía se hundió en el sillón y David, en un acto patético, intentó excusarse diciendo que había sido manipulado. Pero ya era demasiado tarde. El escenario había cambiado, y ahora eran ellos quienes estaban acorralados. Quiero que entiendas la fuerza de aquel momento. Yo, que había sido humillado, reducido al silencio, ahora tenía en mis manos la justicia y la verdad. Ellos, que se creían dueños de mi destino, estaban descubriendo que el verdadero poder no estaba en sus engaños, sino en la dignidad que nunca pudieron arrebatarme. Ese día comprendí que la venganza no siempre necesita gritos ni violencia. A veces basta con la verdad expuesta, desnuda, frente a quienes creyeron que podían enterrarla. Sofía y David lo supieron tarde. Habían jugado con fuego, y ahora eran ellos los que se quemaban en su propia hoguera. Los días posteriores a la primera audiencia fueron un infierno para Sofía y David. La casa, que antes dominaban con órdenes y desprecios, ahora se había convertido en una jaula donde ellos eran los prisioneros. Yo ocupaba mi sillón con serenidad, leyendo el periódico mientras ellos susurraban desesperados en la cocina, planeando salidas que ya no existían. Sofía, acostumbrada a controlar cada situación, empezó a mostrar grietas. «Ricardo no puede ganar, es solo un viejo», le oí repetir una y otra vez, como si quisiera convencerse a sí misma. Pero cada vez que Matías llegaba con nuevas pruebas, sus ojos se apagaban un poco más. David, por su parte, había pasado del silencio a la súplica, intentando acercarse a mí con frases torpes. «Papá, lo hice por tu bien. Sofía me convenció. Yo no quería». Pero esas palabras ya no tenían peso. El mismo hijo que guardó silencio mientras quemaban las fotos de su madre no podía esperar. Compasión ahora. El golpe final lo dimos en una reunión que Matías organizó en mi sala. Sofía y David, frente a mí, recibieron la noticia que sellaría su destino. No solo enfrentarían cargos por fraude y abuso de confianza, sino también por violencia patrimonial y destrucción de bienes con valor sentimental. El fuego con el que habían querido borrar a Elena se convertiría ahora en la prueba de su condena. Matías, con voz firme, les explicó que había presentado como evidencia las fotografías quemadas.
Los testimonios de vecinos que habían presenciado las humillaciones y las cuentas congeladas donde habían intentado ocultar el dinero de la venta de la casa. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que los encerraba. Sofía perdió el color del rostro y David rompió en llanto, arrodillándose frente a mí. «Papá, perdóname, te lo ruego». Lo miré con frialdad y respondí: «El perdón no se mendiga, se gana. Y tú lo perdiste el día que dejaste que quemaran la memoria de tu madre». La máscara de Sofía se rompió en 1000 pedazos. Sin lágrimas ni disculpas, solo mostró lo que siempre había sido: codicia pura. «Lo único que queremos es el dinero», gritó, en un arrebato que quedó registrado en la grabadora de Matías. Ese momento fue decisivo. Su propia confesión, dicha con rabia, selló la victoria. David, al escucharla, se apartó como si de pronto viera el monstruo que había estado siguiendo a ciegas. Pero ya era demasiado tarde para ambos. La justicia se movería más rápido de lo que imaginaban. Quiero que entiendas el peso de ese instante. Fue como ver el fuego invertirse. Ellos, que creyeron poder consumirme en cenizas, ardían ahora en las llamas de su propia ambición. Yo, en cambio, permanecía en pie, sereno, no como un vengador rabioso, sino como un hombre que por fin veía restaurada la dignidad de su esposa y la suya propia. Sofía y David comprendieron, demasiado tarde, que no se juega con los recuerdos sagrados de un hombre que lo ha perdido todo. Y mientras ellos se hundían en su propia hoguera de culpas y mentiras, yo me levantaba del sillón con la frente en alto, seguro de que la memoria de Elena brillaba más fuerte que nunca. El juicio comenzó en un salón repleto de murmullos y miradas curiosas. Sofía entró erguida, aún intentando conservar la compostura, pero sus ojos delataban la tensión. David, en cambio, parecía un hombre roto, con la mirada perdida y los hombros caídos. Yo me senté en primera fila, acompañado por Matías y Mariana, quienes se habían convertido en mis pilares. El juez abrió la audiencia y pronto los argumentos comenzaron a desplegarse. Matías presentó la carpeta con las pruebas, escrituras, estados de cuenta, la grabación donde Sofía gritaba que lo único que quería era el dinero. Cada documento era un golpe certero, cada palabra una estocada. Sofía intentó defenderse, alegando que todo había sido un malentendido, que sus acciones eran por mi bienestar. Pero cuando el juez escuchó la grabación, su rostro se endureció. «Esto no es un malentendido», dijo con firmeza. «Es un abuso calculado y una traición imperdonable». Los testigos reforzaron la acusación. Vecinos declararon cómo me habían visto humillado, cómo Sofía había manipulado cada situación para aislarme, cómo incluso había ridiculizado la memoria de Elena frente a otros. El jardinero del vecino contó que ella misma había ordenado arrancar el rosal que mi esposa había plantado. Cada testimonio era un ladrillo más en la pared que se cerraba sobre ellos. Las lágrimas aparecieron, pero no de arrepentimiento, sino de desesperación. Sofía, viendo que todo se derrumbaba, intentó culpar a David. «Fue él, su hijo, yo solo lo seguía», gritaba. David, temblando, la señaló de vuelta. «No, todo fue idea de ella, yo solo hice lo que me pedía». Era un espectáculo patético. Dos cómplices mordiéndose entre sí para salvarse, olvidando que juntos habían intentado destruirme. Yo los observaba sin odio, solo con la certeza de que la justicia finalmente estaba poniendo cada pieza en su lugar. Quiero que entiendas lo que significó escuchar la sentencia. El juez, con voz firme, dictó 8 años de prisión para Sofía y 5 para David, reducidos por su cooperación tardía. En la sala cayó un silencio denso, roto solo por los sollozos de mi hijo y los gritos histéricos de mi nuera. Yo respiré profundo. No sentí alegría ni venganza ciega, sino una paz solemne.
La memoria de Elena había sido defendida, su dignidad restaurada. Ellos, que intentaron quemar sus fotos, no pudieron borrar su legado. Y yo, que había sido tratado como un anciano inútil, me levantaba ahora como un hombre libre, dueño de su historia y de su justicia. La noticia del juicio se extendió rápido por el barrio. Vecinos que antes me miraban con lástima, ahora me saludaban con respeto. Algunos decían: «Don Ricardo, usted nos devolvió la fe en la justicia». Pero yo sabía que no era solo justicia lo que había conseguido, sino algo más profundo. Había protegido la memoria de Elena, había demostrado que ni el fuego ni la traición podían borrarla de este mundo. En la soledad de mi casa, volví a colgar en las paredes las fotos que había logrado rescatar y mandé restaurar algunas que Sofía había dañado. Cada imagen recuperada era un triunfo silencioso, un recordatorio de que los recuerdos también pueden renacer de las cenizas. La fundación, que había comenzado como un pequeño proyecto, tomó más fuerza después del juicio. Personas de diferentes lugares comenzaron a buscarme, ancianos que sufrían abusos, familias divididas por herencias, historias de abandono. Con la ayuda de Mariana, Ismael y Berta, mi casa se transformó en un refugio de dignidad. Y cada nuevo caso ganado era como plantar una nueva rosa en el jardín que Sofía había querido destruir. El legado de Elena seguía vivo, creciendo con cada victoria. Un día, mientras revisaba papeles en mi taller, recibí una carta de un joven estudiante de Derecho. Me decía: «Don Ricardo, gracias a su historia quiero dedicarme a defender a los ancianos. Su lucha me inspira». Al leerla, sentí que Elena me sonreía desde donde estuviera. Comprendí que su memoria no solo estaba en las fotos, sino en cada persona que decidía levantarse contra la injusticia después de escuchar mi voz. Y eso, más que cualquier fortuna, era la verdadera herencia que dejaría al mundo. Los años siguieron su curso. Mis pasos se volvieron más lentos, mis manos más torpes, pero mi voz se mantenía firme. Cada relato que compartía en este canal era un ladrillo más en la construcción de esa comunidad que me acompañaba desde lejos. Personas de México, Argentina, España y otros países me escribían comentarios, contándome cómo mi historia les había dado valor para enfrentar sus propias batallas. Nunca imaginé que aquel zapatero de Monterrey terminaría hablando para miles de corazones al otro lado del mundo. Pero así fue, y así seguirá mientras tenga aliento. Hoy, a mis 82 años, cierro esta historia con una lección simple y poderosa. La sangre puede traicionarte, pero la lealtad jamás. Mi nuera quemó las fotos de mi esposa fallecida creyendo que así apagaría su memoria. Mi hijo guardó silencio pensando que la comodidad valía más que la dignidad. Pero yo aprendí que mientras haya alguien dispuesto a luchar por lo justo, la memoria nunca muere. Y tú, que me escuchas, quiero preguntarte, ¿qué harías si alguien intentara borrar a la persona que más amaste? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu voz también cuenta. Si esta historia te conmovió, dale like al video, compártelo y suscríbete al canal. Aquí, cada día, seguimos contando relatos que nos recuerdan que incluso en la oscuridad siempre hay una luz de justicia y esperanza. Nos vemos en la próxima historia.